En este tutorial veremos diferentes formas de interpolación y la resolución de algunos tipos de ecuaciones en diferencias. Interpolación numérica. La interpolación numérica es el procedimiento que nos permite obtener el valor aproximado de una función en un punto cuando la misma viene dada en forma de tabla y el punto en cuestión no se encuentra en dicha tabla, sino comprendido entre dos valores consecutivos de la misma. En nuestros estudios iniciales de educación media, nos enseñaron a interpolar usando el método de la interpolación lineal, en la cual se supone que entre dos puntos consecutivos de la variable independiente x, el comportamiento de la función y igual a f de x es lineal. De esta manera, si A es un punto interior al intervalo x1, x2, el valor aproximado de la función f en el punto A se obtiene mediante la expresión que estamos mostrando en pantalla, que es fácilmente obtenible si se da cuenta que f de A menos f de x1 es la longitud de este cateto y A menos x1 la de este cateto. Por lo tanto, esto entre esto es la tangente de este ángulo, que a su vez es igual a f de x2 menos f de x1 dividido entre x2 menos x1. Y de ahí se deduce pues la fórmula que se está mostrando en pantalla. En este tutorial veremos otras formas de interpolación basadas en el cálculo en diferencias finitas. Aunque existen muchas formas de interpolación, aquí nos centraremos a dos de ellas, dependiendo si el valor incremental h es constante o no. En el primer caso usaremos la fórmula de Gregory-Newton mostrada en el tutorial anterior y en el segundo caso utilizaremos el concepto de diferencias divididas. Método de la fórmula de Gregory-Newton. Recordemos la expresión de la fórmula de Gregory-Newton para el caso de intervalos incrementales constantes. El procedimiento consiste básicamente en obtener un polinomio interpolador mediante el uso de la fórmula de Gregory-Newton, utilizando para ello la mayor cantidad posible de diferencias que se puedan construir con la información dada por la tabla. Si la tabla está formada por n pares, entonces generaremos un polinomio de grado n-1. Una vez obtenido, procederemos a determinar el valor aproximado interpolado. Ejemplo 1. Dada la siguiente tabla, vamos a usar el polinomio interpolador de Gregory-Newton para obtener el valor aproximado de la función en el punto 6,5. Y después vamos a comparar ese valor obtenido con el que se hubiese obtenido con la interpolación lineal. Observe que aquí es aplicable la fórmula de Gregory-Newton, da que la separación entre puntos de la variable x es constante y es igual a 3. Además, como hay 5 pares de datos,
vamos a generar un polinomio de grado 4. Ahora vamos a disponer la tabla de una forma más cómoda. Aquí estamos mostrando la tabla con las diferencias sucesivas en el punto x igual a 2, x igual a 5, etc. Y vamos entonces ahora a hallar los coeficientes que forman el polinomio de Gregory-Newton, que vienen dados por esta fórmula que estamos mostrando en pantalla. Bien, aquí tenemos la aplicación de la fórmula y ahora vamos a visualizar de dónde salieron los datos para construir los coeficientes de Gregory-Newton. El primer dato, f evaluado en 2, porque x vale 2, que es el primero, 15. El segundo dato, esta diferencia es 5. Ahorita la j vale 1, aplica la fórmula. La diferencia es 5 también. Aquí j vale 2. La diferencia es menos 10. J vale 3. Para aplicar el denominador. La diferencia vale 15. Y de tal manera que así hemos obtenido pues los coeficientes del polinomio. Por lo tanto, ahora podemos obtener el valor del polinomio. Aquí tenemos los coeficientes y aquí tenemos los valores que corresponden al polinomio. Resolviendo, se tiene el polinomio que nos va a servir para la interpolación. Finalmente, el valor asociado con 6,5, sustituimos 6,5 en la expresión anterior y nos da este valor. El valor aproximado usando la interpolación lineal se muestra en pantalla. Hay una pequeña diferencia, pues en este caso no es tan grande. Ahora vamos a estudiar el segundo método, que es el método de las diferencias divididas. Si los valores de una tabla no están igualmente espaciados, es conveniente introducir el concepto de diferencias divididas. Vamos a suponer que tenemos una cierta función definida en los puntos que se están mostrando a continuación. Entonces, las diferencias divididas de primer orden, simple y llanamente, se evalúa de acuerdo con la fórmula que se está mostrando en pantalla. Fíjense que es la diferencia entre la amplitud del intervalo. La diferencia de orden 2 hay que tener un poco de cuidado. ¿Por qué? Porque son las diferencias de las diferencias de primer orden. Hay que tener cuidado con el denominador. Que el denominador no es este menos este, sino es x sub j más 2 menos x sub j. La diferencia de orden 3 es la diferencia entre las diferencias de orden 2, pero el denominador es x sub j más 3 menos x sub j. Y fíjense cómo va variando j. Bueno, y así sucesivamente hasta llegar a la de orden k. Vamos a construir la tabla de diferencias divididas para los datos que se están mostrando en pantalla. Observe que aquí la amplitud del intervalo es 2, pero ya aquí es 1. Aquí es 1, aquí es 2 y aquí es 2. De tal manera que no están igualmente espaciados. Vamos a escribir esta tabla de otra forma. Ahora es conveniente pausar el video y tomar los datos que se presentan cada vez que se vea un ejemplo o una fórmula. Muy bien, aquí están entonces las tablas correspondientes a las diferencias divididas. Y ahora lo que vamos a calcular, pues, son la forma en que se calcularon las diferencias divididas en los
valores que están encerrados en un círculo para no hacer tan pesada la explicación. Esto además decir que para determinar las diferencias de una columna hay que conocerlas de la columna anterior, si no es imposible formar la tabla. Bueno, y vamos a comenzar. Vamos a comenzar con la primera diferencia en x sub 2, esta que está aquí. La primera diferencia en x sub 2. Esta, que sería simplemente 20 menos 15, como numerador, y aquí sería x3 menos x2, 5 menos 4. 20 menos 15 entre 5 menos 4, pues nos da 5, que es este valor que estamos mostrando en pantalla. Ahora vamos a calcular la primera diferencia, pero en x sub 4. Sería entonces 47 menos 38 entre 8 menos 6. Y eso nos da 9 medios. De tal manera que supuestamente operando en esta forma, obtendríamos la columna correspondiente a la primera diferencia dividida. Vamos a calcular la segunda. Vamos a calcular las que están en círculo. La segunda diferencia en x1 será la diferencia entre x de las diferencias anteriores, 5 menos 3, pero el problema está aquí, que no es entre x2 menos x1, sino es entre x sub 3 y x sub 1. X sub 3 es 5 y x sub 1 es 2, y nos da 2 tercios. Esto es lo que hay que tener cuidado a la hora de calcular las diferencias divididas, es con la expresión del denominador. Vamos a calcular ahora la segunda diferencia en 3. Antes de la fórmula sería, para que ustedes se atrevan a formularla, esta expresión es esta expresión menos esta, pero ahora viene la diferencia, que como es esta expresión en la segunda diferencia en x sub 3, será x sub 5 menos x sub 3. Veamos. La diferencia, esta que está aquí, es 9 medios menos 18, pero dividida entre x sub 5 menos x sub 3. 5 es 8, x sub 3 es 5. Nos da menos 9 medios. La tercera diferencia en x sub 2 será, esta expresión será esta menos esta. Ahora debemos tener cuidado en el denominador, que será x sub 5 menos x sub 2. La diferencia cuarta en x sub 1 será esto menos esto. Y ahora viene el denominador, que será x sub 5 menos x sub 1. Y finalmente, la diferencia dividida quinta en x sub 1 será pues, esta diferencia. Pero el denominador es x sub 6 menos x sub 1. Y se tiene este resultado. Ahora vamos a ver, una vez que sepamos calcular las diferencias divididas, el polinomio interpolador basado en diferencias divididas. El polinomio tiene esta fórmula. Se las dejo en pantalla para que la copien. Pausen el video mejor. Bueno, vamos a ver el ejemplo. Vamos a calcular entonces ahora las diferencias, o mejor dicho, el polinomio interpolador para esta situación. Fíjense que esta diferencia es 1, y esta es 2, esta es 3, y esta es 5. En consecuencia, pues, no podemos aplicar la fórmula de Gregory-Newton. Vamos a aplicar entonces lo que acabamos de ver.
Bueno, aquí están las diferencias divididas. Ya ustedes deben saber cómo se calcularon. Y lo que nos va a interesar es la primera fila. Aquí tenemos la primera fila. Y ahora construimos el polinomio. 22, 8 por x menos 1, 6, x menos 1 por x menos 2, es el siguiente, menos 8 quintos, x menos 1, x menos 4, son los puntos de división. El último, x menos 1, x menos 2, x menos 4, x menos 7. Y ya se tiene este polinomio que va a ser el que nos va a servir para la interpolación. Bueno, entonces aquí tenemos el valor aproximado en 5. Nos da 102,20. Y si lo hubiésemos hecho utilizando la interpolación lineal, nos da 90. O sea, aquí sí hay una gran diferencia entre utilizar la interpolación lineal y la correspondiente con diferencias divididas. Bueno, vamos a dejar esto hasta aquí de la interpolación y vamos a adentrarnos en las llamadas ecuaciones en diferencial. En lo que sigue, supondremos que el valor incremental de la variable independiente x es la unidad. O sea que h vale 1. Y aquí tenemos la definición de una ecuación en diferencia. Esta es una ecuación de diferencia de orden n, que es la mayor diferencia que aparece en la expresión. Es una función que contempla de esta forma. Ahora, esta expresión también, utilizando la relación que hay entre el operador delta y el operador e, también se puede escribir de manera subscrita de la siguiente manera. O la tenemos de esta forma, o es muy fácilmente pasar de una a otra. Ahora, para ser compatible con la mayoría de los textos, la función f sub x la vamos a representar por y sub x y sus valores suscritos por y sub x más 1, y sub x más n, etc. Ahora, la ecuación en diferencia más sencilla es la que se está mostrando en pantalla, cuya solución es inmediata, recordando el concepto de diferencia inversa. De manera que la solución a esta ecuación viene dada por esta expresión. Les remito entonces al primer tutorial. Por ejemplo, la solución a esta expresión, para a distinto de 1, es la diferencia inversa de a la x, que en su oportunidad se llegó a la siguiente expresión, en donde le sumamos una constante arbitraria porque la diferencia de una función al sumar una constante no se cambia, no varía. Es algo similar a las primitivas que usted vio en el cálculo integral. Vamos ahora a desarrollar ciertas ecuaciones en diferencia elementales, porque no siempre vamos a estar en capacidad de hallar esta diferencia inversa. Cuando ese no sea el caso, habrá que utilizar métodos aproximados de cálculo numérico. La primera es muy sencilla. Una diferencia de orden k igual a 0. Bueno, en ese caso, la solución a una ecuación de diferencia de esta forma es el siguiente polinomio. Las constantes c son constantes arbitrarias. Un caso también particular que se presenta es el que se está mostrando en pantalla, aunque en los próximos tutoriales vamos a ver las ecuaciones de este tipo más general, una ecuación lineal. Utilizando el operador e, esta ecuación se puede escribir de esta manera. Y se comprueba que esta es una solución a esta ecuación. Ahora vamos a ver esta que es un poco más compleja. ¿Cómo se resuelve esta ecuación en diferencia? Bueno, si nosotros tenemos la forma de expresar esta en términos del operador e, vamos a llegar a que esta ecuación
la parte izquierda de la ecuación se puede escribir de esta manera. O, dicho de otra forma, la ecuación tiene esta característica. Cuando veamos ecuaciones en diferencias lineales de coeficientes constantes, vamos en realidad a verificar de que esta expresión es una solución a la que se muestra en pantalla. Aquí se lo dejamos al alumno. Lo que hay que hacer es evaluar esto con esta función y darse cuenta que vale 0. Vamos a ver cómo resolveríamos esta otra. Y esto sería una ecuación en diferencia lineal, pero no con coeficiente constante. Y ahora lo que hacemos es dividir ambos miembros de la ecuación por esta expresión. Pero recuerda entonces que esto es igual a esto, pero esta expresión que está acá se puede escribir como la diferencia de esta expresión, ya que es igual a esto evaluado en n más 1, menos esto evaluado en n. De tal manera que esto es igual a 0, por lo tanto esto es una constante y el valor de y sub n entonces vendrá dado por esta expresión que se muestra en pantalla. Un caso interesante es cuando el término independiente de la ecuación, si así se quiere llamar, es n. Entonces la solución viene dada por esta fórmula. Es la misma, pero cuando h de r es r, bueno, esto lo que nos queda es n-1 factorial. Vamos a ver esta otra. Como se estarán dando cuenta, hemos desarrollado unas ecuaciones en diferencias muy particulares. Estamos haciendo como una base de datos de ecuaciones en diferencia. Entonces, si se toma logaritmo, en ambos miembros, se tiene esta expresión. Pero esto se puede escribir con el operador e de esta manera. De donde el logaritmo de y a la n es un medio a la n. Y de aquí se despeja el valor de y sub n. Vamos a ver esta otra. Ahora, es obvio que si la ecuación en diferencia que usted se presenta no se ajusta a las que estamos viendo, pues no podrá resolverla. Simple y llanamente estamos dando unas recetas de cómo resolver ciertas ecuaciones en diferencia. En próximos tutoriales lo dedicaremos a una que ya es más sencillo su cálculo, que van a ser las llamadas ecuaciones lineales con coeficientes constantes. Bueno, aquí lo que se hace es que vamos a dividir los dos miembros de esta ecuación por este factor. Y se obtiene esto de acá. Pero si usted se da cuenta, esta expresión no es más que el delta de esta expresión. Por lo tanto, esta vale una constante. Y si esto es una constante, ahora llegamos a que la solución tiene esta forma. Pues, la constante C sub 2 por C sub 1 a la n. En próximos tutoriales vamos a resolver las denominadas ecuaciones en diferencias lineales con coeficientes constantes y mostraremos ejemplos en el área de las matemáticas y en los modelos económicos. Les habló Adelmo Fernández y será hasta la próxima oportunidad.